Y amén. Damos gracias al Señor. Hace algunos domingos atrás estuvimos meditando sobre el tema meditad en vuestros caminos. Y vamos a concluir lo que es esa parte. Hemos estado un poco atrasados, ¿verdad? El domingo, hace 2 domingos, estuvimos meditando sobre algo que tiene que ver con el Día de las Madres, ¿verdad? Y tuvimos un buen tiempo. Pero el domingo anterior tuvimos también la bendición de recibir el mensaje a través de nuestra hermana Rosa Isela, ¿verdad? Hablándonos de Débora, desafiando a nosotros los varones también y a todos a poder servirle al Señor. Pero abran sus Biblias por favor a Ageo capítulo 1 y vamos a recordar un poquito lo que hemos estado meditando. Y dice la palabra en el capítulo 1 de Ageo, capítulo 1, dice en el versículo 7. Ageo capítulo 1, versículo 7. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hemos hablado algunas lecciones de este mensaje que el Señor puso en boca de este profeta llamado Ageo. Y una de las lecciones es la importancia de reflexionar sobre nuestras prioridades, decíamos. No era el tiempo, decía el pueblo de Israel, para edificar la casa del Señor todavía. Entonces habían dedicado a edificar sus propias casas. Y no está mal edificar sus propias casas, pero no era el tiempo. La prioridad no era esa. Dios no los había traído a Jerusalén para edificar sus propias casas artesonadas. Dios los había traído a Jerusalén para edificar el templo del Señor. Esa era la prioridad. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos serios problemas, y como ellos tuvieron, y el Señor dice: mediten en vuestro camino. ¿Por qué no les salen bien las cosas? ¿Por qué comen y no se sacian? ¿Por qué siembran y no recogen? ¿Por qué detuve los cielos la lluvia? ¿Por qué vino sequía en toda obra de vuestras manos, sobre el trigo, el aceite, el vino? ¿Por qué razón? Mediten en sus caminos, dijo el Señor. No va a ir bien. Y al igual en nuestra vida, nosotros tenemos la prioridad de edificar nuestra vida espiritual, hermanos. En realidad, cuando nosotros ponemos énfasis a eso, el Señor va a comenzar a obrar. De lo contrario, cuando nuestra prioridad no es esa, las cosas no nos van a salir bien. Y por eso en el Nuevo Testamento dice: mas busquen primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles? Que beberemos, que comeremos y que vestiremos. Estamos preocupados por las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las cosas de esta tierra, nuestra comodidad. Pero el Señor dice: y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero debemos primero buscar el reino de Dios. Pero una segunda lección que estuvimos aprendiendo, hermanos, es la importancia de reflexionar que si no ordenamos nuestras prioridades, no nos va a ir bien en esta vida. Y una tercera lección es la importancia de reflexionar acerca de los pasos para ordenar nuestras prioridades. Los pasos para ordenar nuestras prioridades. Y en el versículo 8 dice: subid al monte. Ese es el primer paso que el Señor le dice para poder ordenar sus prioridades. Suban al monte. Y por supuesto, de un sentido literal, aquí el Señor les está diciendo: vayan y traigan madera, ¿verdad? Vayan a ese monte, traigan madera y pongan los cimientos y sigan edificando el templo. Pero en el aspecto espiritual, una aplicación a nuestra vida hoy. Hermanos, subir al monte. ¿Cuál monte? El monte de Dios.
Y decíamos que el Salmo capítulo 24, no lo busque, este es un recordatorio nada más. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Si usted quiere subir al monte, debe de cumplir ciertos requisitos del Señor. El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice el Señor, ni jurado con engaño, es decir, no defraudando al prójimo mediante un acto religioso, no haciendo negocios con trampa, ¿verdad? No jugar con los sentimientos, decíamos, de una señorita o de un jovencito. Es algo difícil. Así que son las exigencias del Señor. Pero luego dice en el versículo 8, traed madera. Traed madera, es decir, cuando uno va al campo, ¿verdad? Traer madera la trae en el hombro, ¿verdad? Y la aplicación espiritual a nuestra vida, decíamos, es tomar la cruz. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz es el símbolo de morir. Morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia, haced morir lo terrenal que hay en vosotros, iras, enojos, griterías, celos, pleitos, disensiones, contiendas. Con tanta facilidad nos enojamos. Nos molestamos por cualquier cosa con las personas, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los hermanos, con el pastor, con los diáconos, con todo mundo. Tremendo, mi hermano. Pero el Señor dice, a morir eso. Eso terrenal que hay en nosotros debemos hacerlo morir. Las pasiones desordenadas, los malos pensamientos, las avaricias, las codicias, el engaño, las envidias, esas cosas hay que morir cada día, decía el apóstol. Muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ahora dice en el versículo 8, y aquí vamos a entrar en esta mañana: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Reedificad la casa. Darle prioridad a la edificación de su vida espiritual. Habiendo dado los pasos anteriores, ahora es el tiempo de las prioridades. Ya estamos llegando a la presencia del Señor. Nuestra relación con el Señor está en una buena comunión. Estamos en el proceso de tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y seguir al Señor. Ahora la prioridad: reedifique su vida espiritual. Reedifique, trabaje en su vida espiritual. Para eso, hermanos, es muy importante haber aprendido, fíjese, a buscar al Señor. Ahora, cuando hablamos de edificar nuestra vida espiritual, estamos hablando entonces de esos cambios, de esa transformación de vida. Y a veces yo he escuchado algunos términos para referirse a ciertos hermanos, ¿verdad? Que tal vez les está costando, no quieren con el Señor mayor cosa, mayor entrega. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. ¿Y qué implica eso de que Dios va a hacer la obra? ¿Qué entendemos nosotros con que Dios va a hacer la obra? ¿Qué queremos decir? Que un día de la noche a la mañana la persona va a decir: hey, yo me voy a volver espiritual, porque el Señor le cambió el chip en su mente, en su corazón, y ahora es un gran entregado al Señor. Así, eso es lo que estamos esperando. Así es como Dios va a actuar en nosotros. Si Él actúa de esa manera, Dios sería injusto. ¿Y por qué Dios sería injusto? Porque eso mismo tendría que ser con todos. No con unos sí, con otros no. Pero es que Dios no actúa de esa manera. Dios no trabaja de esa manera.
No, espere, Dios va a hacer la obra, Dios lo va a cambiar, hombre. Ya va a ver cómo Dios lo va a cambiar. ¿Cómo es que Dios lo va a cambiar? Dígame, ¿de qué manera lo va a cambiar? Porque nosotros muchas veces queremos dejarle todo a Dios. Y está bien pensar de esa manera, pero ¿de qué forma Dios lo va a cambiar? A través del conocimiento de la palabra. De esa manera. A través del conocimiento de la palabra. Entonces, por eso el Señor implica que lo trae aquí, para que usted aquí escuche la palabra de Dios, el conocimiento del Señor. El Señor está dando el conocimiento. Allá usted, si va a tomar ese conocimiento y va a vivir conforme a la palabra del Señor o no. Y por eso Santiago es categórico en esto. Él exhorta y dice: hermanos, no seamos, ¿qué dice? Oidores solamente de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. El problema hoy en día es que ni siquiera oímos ya. A veces el creyente está aquí, pero en su cuerpo, pero su mente está en el fútbol, su mente está allá, mi hermano, en la televisión, su mente está con los cheros, su mente está con la muchachita aquella que va a ver el lunes. Ahí está la mente. Pero el Señor está dando el conocimiento. Es de esa manera cuando usted trata y toma la palabra y comienza a ponerla en práctica, es que Dios está haciendo la obra de transformación, de cambios, de regeneración. A veces decía un hermano, vos, le decía a su hijo, me trajiste al Señor, fíjate, vos, y ahora me has dejado solo en la iglesia. ¿No vas vos a la iglesia? Alistate, vámonos. Es que voy a orarle al Señor. ¿Y qué le vas a orar al Señor? No es de orar, es de ponerse el pantalón, ponerse la falda y venir a la casa del Señor. Es de orar, de estar en la palabra. De esa manera reedifica la casa. Reedifica la casa. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dios, por supuesto, nos está dando el conocimiento, nos está indicando el camino, nos está diciendo la palabra. Y por eso en el Antiguo Testamento el Señor es claro cuando dice: he aquí les doy a ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Escojan ustedes la vida. Aquí está. Y el Señor que comienza a hablar de bendiciones. Si oyes la voz del Señor y haces su voluntad y andas en sus preceptos, en los mandamientos del Señor, entonces te vendrán todas estas bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será su Alteza de Amasar, bendito serán tus hijos, bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito será, y bendito, y comienza el Señor a decirle: esto es. Pero si no obedeces la voz de Dios, no oyes la voz de Dios, no andas en su palabra, no guardas sus mandamientos, no andas en su voluntad, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu Alteza de Amasar, maldito serás tú. Comienzan las maldiciones. Pero el Señor dice: aquí está la bendición y la maldición. ¿Pero qué vas a elegir tú? No, Señor, yo quiero que tú... No, aquí está la palabra. Solo he de hacer lo que el Señor dice. Eso es edificar la casa, construir su vida espiritual. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es bueno leer la Biblia, mi hermano? Sí. Pues lea la Biblia. ¿Es bueno orar? Sí. Pues ore. ¿Y cuánto tiempo? Sin cesar.
sin cesar. Y es bueno congregarse, sí es bueno congregarse. Entonces nosotros nos congregamos. ¿Cuáles son los horarios de la iglesia? El día domingo en la mañana, el domingo en la tarde y el miércoles a las 7 de la noche. Pues entonces ahí voy a comenzar. Y tengo que ganar almas. Sí, pues voy a ir a ganar almas. Es bueno, sí es bueno. Pues vaya. Ahí está edificando su vida espiritual. Y luego, cuando nosotros estamos trabajando en esta reedificación de nuestra vida espiritual, el Señor desea hacer algo. Dice en el capítulo 1, versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Pondré en ella mi voluntad. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, hermanos? Poner en nosotros su voluntad. Su voluntad. Vea lo que el Señor, cuando enseña a sus discípulos a orar, le da una clave. El Señor, vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, en el versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 6, en el verso 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahora, los hipócritas, aquí hablando de los fariseos, ¿verdad? El Señor es fuerte con esta palabra. Y dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La gente los miraba, ¿verdad? Ahí en las esquinas orando al Señor en voz alta, y la gente cuando pasaba decían: ¡qué hombre más espiritual! Mira cómo ora. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué consagrado al Señor! Y aquel hombre estaba orando y escuchando lo que decían, y eso era una cancioncita bien bonita a su oído y a su corazón. Y decía el Señor: ya tienen su recompensa. Esa fue. Ya no espere más de Dios. Esa es su recompensa. Pero dice el Señor: mas tú, dice el versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y cuál es el aposento? Su cuarto. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe, mi hermano? Cuando una persona, un creyente, lo invitan a orar en público y se tarda orando, esta persona no acostumbra a cerrar la puerta de su casa y a orar. Esa es una clave. Ese creyente que en público se tarda mucho para hablar: Señor Dios, qué maravilloso, Señor, maravilloso, mi Dios, qué lindo, Padre. Esta persona no ora. Esta persona no ora en su casa. No le dedica tiempo a la oración. La persona que dedica tiempo a solas con Dios, cuando ves invitada a orar en público, ora lo necesario y punto, y se sienta. El Señor dice ahí en el versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Note el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase mi voluntad. No, ¿verdad que no? Amén. No dice mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Qué dijo el Señor que le pidiéramos cuando nosotros oramos al Señor?
que se haga su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. ¿Acaso no fue esa la oración del Señor en el monte, en el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba en agonía, ya próximo a ser ejecutado, a ser sacrificado? Y Él está orando de tal manera que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían rostro a tierra. ¿Y qué decía Él? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, habrá alguna otra forma de salvar a la humanidad que no sea yendo yo a la cruz, Señor. Si es posible, pase de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Tenemos que buscar la voluntad del Señor. Nuestro deseo nos está indicando el Señor de que nuestro deseo es que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice la palabra del Señor. Es buena, es agradable y es perfecta. La madurez espiritual consiste en eso, en llegar el momento donde dice: Señor, lo que tú digas está bien, no lo que yo digo. Pablo sufría con una enfermedad. No se sabe a ciencia cierta cuál es la enfermedad que tenía. Unos dicen de los ojos, que le salían como escamas. Esa es la más fuerte que hay, que le salían como escamas y le ponían rojos los ojos. Y la gente cuando lo miraba, eso le causaba a la gente una mala impresión y eso lo humillaba a él. Él decía: es como un mensajero de Satanás que me abofetee para que la grandeza de las revelaciones no me exalte sobremanera. Me fue dado un aguijón en mi carne, decía él, por lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Porque el calibre de ese hombre, el calibre de ese siervo de Dios, hombre, si es que, hermano, para decirle el poder de Dios manifestado en ese hombre, predicando la palabra, alarga el mensaje. Y un jovencito sentado en la ventana, rendido de sueño, se cae del 3er piso, mi hermano. Y ahí tenemos una lección: la imprudencia del joven, ¿verdad? Hay que ser prudentes. ¿Qué anda haciendo sentado en una ventana, mi hermano? 3er piso allá. No, los jóvenes son imprudentes. Por eso el Señor dice que hay que ser prudente, ¿verdad? Tito nos hablaba de esto. Cayó y murió, claro. Imagínese, el culto se iba a echar a perder. Y toda la gente, yo me imagino los familiares de ese jovencito y los hermanos, la gran gritazón, pues. Y Pablo va, y ya estaba la gente ahí y dice: espérense. No, dijo, no está muerto, dijo. No está muerto, no. Oró y lo resucitó. Yo, las personas que he orado, en algunos casos se han muerto, ¿sí? Al contrario es la cosa. Qué barbaridad. Nunca he orado y el Señor ha resucitado, con excepción de mi hija. Que mi hija estaba pálida y toda blandita, y oré: Señor, déjamela. Si quieres dejármela, déjamela. Yo voy a ser feliz. Estaba en mis manos. Hágale una azucaradita. Le hicieron una azucaradita. Gracias al Señor, el Señor la ha dejado. Pero fíjese, el punto es este: 3 veces he rogado que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho: no quiero quitarte. Yo escuché de un hermano en Kansas City,
una iglesia Baptist Church en Kansas City. Tenía 6 enfermedades terminales. 6. Y no muere. Los médicos le habían dado 2 meses de vida, una en otros meses, otros 3 meses, 6 meses de 6 enfermedades terminales. Y no muere. ¿Cómo explica eso? Pablo dice el Señor, no, Pablo, mi voluntad no es sanarte. Que te baste mi gracia. Que cuando te levantes en la mañana es el favor inmerecido mío para contigo. Y dice, Pablo entendió y dijo, ok, Señor, sí, ahora me voy a gozar entonces en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí lo quería tener el Señor. Cuando ya iba el pavo real, ¿verdad? Ya en el apóstol Pablo, mi hermano. ¡Pum! Comenzaban las escamas en los ojos, ¿verdad? Y la gente comenzaba a verlo. Y él decía, no, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias. Quiero poner en ti mi voluntad. Quiero poner en ti mi voluntad. Que se haga mi voluntad, no la tuya. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué es santificar? La misma frase santo. Apartado para Dios. La voluntad de Dios es que usted sea apartado para Dios. En este momento usted es santo, porque usted está apartado para el Señor. Ha dejado muchas cosas allá. Si vamos a la casa, mi hermano, ahí como que ha pasado un tsunami. La carne que va a hacer al almuerzo ya la ha dejado descongelada ahí, ¿verdad? Pero usted ha sido apartado hasta aquí en la casa del Señor. Entonces, la santificación consiste en vivir para el Señor. Una vida apartada para el Señor. En eso consiste la santificación. Fíjese que el presidente de la República, dicen que llegó allá por Roma y se fue allá al Vaticano. Y como siempre, este presidente se ha caracterizado porque nunca llega puntual, dice. A sus citas, a sus reuniones, nunca llega puntual. Y en esta ocasión, igual, dice. Llegó 15 minutos tarde de la audiencia que él tenía allá con el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Pero dice los medios aquí que lo regañó el señor aquel, ¿verdad? El Goyito, porque llegó tarde. Pero él dice que no es cierto que solamente 12 minutos le dieron de audiencia, sino que habló como media hora, dice el presidente. Pero él fue allá, hermano, a suplicarle una de las cosas que dice el presidente que dijo y que fue allá, a suplicarle que por favor acelerara el que Monseñor Romero lo haga santo. Que eso será algo beneficioso para El Salvador, para todo Centroamérica y para el mundo entero. Que lo haga santo. Pero el Señor en su palabra
nos dice que usted es santo y no ha muerto. Y no tienen que pasar años, porque usted es apartado para el Señor. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. ¿Cuántas parejas jóvenes cristianos están en el pecado de la fornicación? ¿Cuántas servidoras y servidores en las iglesias están en este problema de la fornicación? ¿Cuántos matrimonios cristianos están en adulterio? Y el Señor dice, mi voluntad que quiero hacer en ti es tu santificación, que te apartes de fornicación, que nos apartemos de fornicación. Una palabra bien extensa. Ahí tiene que ver todo tipo de inmoralidad sexual, lascivia, malos pensamientos. Jesús dijo, si alguno ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una de mis oraciones que yo le pido al Señor todos los días, hermanos, es que mande un avivamiento en esta iglesia. Señor, mándanos un avivamiento a esta iglesia que se vea reflejado en dos cosas, le digo. Uno, en una vida santa de los miembros. Que nosotros busquemos y amemos la rectitud, la honestidad, la santidad del Señor. Que nos apartemos de lo malo, que nos apartemos de aquellas cosas que no están bien ante los ojos del Señor. Y que hagamos la voluntad tuya, Señor, toda como iglesia, como congregación, buscando hacer tu voluntad. Y que se vea reflejado en un crecimiento explosivo. Danos 500 personas, le digo al Señor. 500 adultos, 500 familias que puedan venir a la casa del Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Yo he escuchado de pastores decir, la santidad no existe. Entonces Dios es mentiroso. Entonces su palabra no es real. Pero es apartado para el Señor. Además, en Primera de Tesalonicenses 5:18, un poquito más adelante, hablando de la voluntad del Señor, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. Que demos gracias en todo. Y alguien dice, ¿y cómo es posible, pastor, que yo voy a darle gracias a Dios por la muerte de un ser querido? Sí. ¿Cómo va a creer que voy a darle gracias a Dios porque el Señor permitió que mi hijo muriera? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios con este resultado de este examen médico? Bueno, si bien es cierto, el Señor dice que debemos de dar gracias a Dios en todo, significa en medio de esas circunstancias difíciles darle gracias a Dios. Señor, aquí estoy en esta situación, la muerte de este ser querido, no entiendo, me duele, pero en medio de esta situación tu voluntad es que yo dé gracias a ti. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Tú sabes por qué. Señor, este examen médico no me dan buenas expectativas. En medio de esta situación, yo te doy gracias, porque esta es tu voluntad. Ahora, Padre, tú también tienes el poder de sanar. Tú haces nuevas todas las cosas. Si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir. Yo me comprometo contigo, Dan. Trabajar para ti. Involucrarme más en este ministerio. En medio de las dificultades, la voluntad de Dios es que demos gracias al Señor, aunque no entendamos las cosas, aunque no las entendamos, que sean difíciles. Gracias. La hija de la hermana María Teresa nos habló cuando estábamos construyendo donde nosotros vivíamos. Habíamos levantado un muro de retención. Y estaba lloviendo. Y nos habló. Y me dice, hermano, me dice, sería bueno que se viniera a dar una vuelta por aquí, me dijo. Porque veo que no veo bien eso, me dijo. De ver. Gracias, hermana. Me dejo ir. Y cuando abro, mi hermano, el muro supuestamente es así, ¿verdad? Pues este estaba así, mire, como una flecha. Reventado, mi hermano. Y comienzo a llorar. No había visto. Habíamos hecho una inversión. Y comienzo a llorar. Y dije, Señor, no entiendo. Tú pudiste haberlo evitado, pero no lo evitaste. En medio de esta situación yo te doy gracias. Porque esta es tu voluntad. Que yo dé gracias aún en medio de esta circunstancia difícil y adversa. Y entonces, ¿qué sucedió, mi hermano? Se lo volvió a levantar. Y se reforzó y se puso una viga en el centro. Una columna en el centro. Gracias al Señor. El Señor fue fiel, el Señor ha provisto. Hasta ahora que nosotros ya volvemos a ver hacia atrás, ¿verdad? Decimos, bueno, gracias, Señor. Pero en el momento en que estamos ahí, mi hermano, la situación es difícil. Pero aunque no entendamos, dice que la voluntad de Dios es esta, que usted le dé gracias al Señor en todo. Dios dice, yo quiero poner en ti mi voluntad. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, la santificación, que nos apartemos de fornicación. Acción de gracias, démosle gracias siempre en todo. Y en 1 de Pedro 2:15 dice la palabra del Señor, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, 2 puntos, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el capítulo 3, versículo 17 de este mismo libro, dice la palabra, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien.
que hagamos el bien, que padezcamos como cristianos, pero haciendo el bien. Hay dos personas que me cuenta mi esposa que son bien difíciles en su trabajo, bien difíciles. Malcriadas, faltan al respeto, ultrajan al jefe, quien sea, hablan mal de la institución. Y mi esposa a veces llega llorando porque ha pasado un mal día. Entonces, en mis oraciones yo le digo al Señor: Señor, dales el pago conforme a sus acciones y sus intenciones de su corazón. Dales el pago, Señor. Dales el pago, Señor. Págales conforme a sus acciones. Y me dice mi esposa un día, fíjese, me dice que estábamos en una capacitación y esta compañera, una de ellas, le salió un dolor y fue allí a pasar consulta. La refirieron, las plaquetas las tiene elevadísimas y es una situación bien difícil. Un tratamiento de por vida. Y para esta vacación me dice, vamos a la casa, me dice, de ella, a visitarla. Y yo me afligí, fíjate, hermano. Yo me afligí, y me sentí culpable por mis oraciones. Y le pasé el plan de la salvación. Fuimos a la casa. Y ella dijo que ella había aceptado al Señor, que es católica. Bueno, nos venimos. Nomás sintió mejor y comenzó otra vez. Y le digo yo a mi esposa, mire, con esta persona mantenga su distancia. Mantenga su distancia. Va a haber un día donde ella va a buscarle como médico. Entonces usted atiéndala. Atiéndala, dele la consulta, pero hasta allí nomás, le digo yo. No quiero que vaya a andar como ahora ha andado, buscando fulano de tal, pagándole consulta, haciendo esto, haciendo lo demás, buscando un medicamento. Cosa extra. Porque mi esposa tiene ese corazón. No. Dele la consulta allí. Que vea ella cómo hace después. Pero ¿qué dice que es la voluntad de Dios, mi hermano? ¿Qué? ¿Cómo dice allí? Y esta es la voluntad de Dios, que hagáis el bien. Va. Por lo tanto, en otra palabra dice, si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, dale de beber. Entonces, no haga como yo le diga, haga como la Biblia dice. Haga lo que la Biblia enseña, porque esta es la voluntad de Dios. Y mi oración, Señor, haz tu voluntad en ellas, Padre. Porque es duro. Mi esposa llega y tensa, llorando y qué barbaridad. Uno quisiera, como los discípulos del Señor, ¿verdad, Señor?
dame permiso que ore para que mande fuego del cielo a consuma. Pero no. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, hermano. Que si vamos a padecer por ser creyente, haciendo el bien, la voluntad de Dios es esta, que haciendo el mal. Y en Ageo capítulo 1 termina diciendo, en el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor quiere ser glorificado, exaltado, magnificado en nuestras vidas. Y hermano, ¿cómo es que nosotros le glorificamos al Señor? ¿Cómo le glorificamos? Rápidamente vamos a ver 3 versículos. Romanos 15 del 5 al 6. Vea lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 5 al versículo 6. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a traer gloria al Señor Jesucristo? Cuando nosotros somos unidos y estamos en un mismo sentir. Eso va a glorificar al Señor. Que esta iglesia sea una iglesia unida, hermano. Unida. Unidos. Hermano, no hable mal de su hermanita, de su hermanito. No hablemos mal de los demás, hermanos. No, eso no edifica nada. Eso no edifica a nadie. No nos edifica. ¡Ay, es que es cierto, pastor! Sí, es cierto. Pero nosotros también tenemos pues nuestras debilidades. Si nadie es perfecto aquí, mi hermano. Aquí estamos, ¿sabe cómo? Como aquellos leprosos. Como aquellos leprosos que estaban con todo el botín, ¿verdad? Comiendo y agarrando vestidos, mire, para ellos mismos, y de repente dicen: ¡hey! No, hombre, si no está viendo lo que estamos haciendo. Nosotros comiendo, nosotros agarrando montones de vestidos. ¿Y para qué nos va a servir? Si todos aquí estamos leprosos, vamos a morir. Todos aquí, mejor vayamos y démosle la nueva a aquellos que no están leprosos, para que vengan y coman. Todos aquí estamos con la lepra del pecado, mi hermano. ¿Y qué tengo yo que hablar de usted? ¿Y quién soy yo? Pues, pecador igual que usted. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar mal del otro, de la otra hermana, del otro hermano, de los hijos? No. Unidos. Unidos. Si mire, si su boca no va a hablar para hablar bien de la hermanita, del hermanito, mejor no hable. ¿Sabe que el Señor nos ha puesto doble zíper, hermano, en la lengua? Esta que los animales se la van a comer. El Señor la ha puesto adentro. La primera es los dientes. Y la otra, los labios. No, hasta allá adentro queda la lengua. ¿Por qué, mi hermano? Te va a morder. Si no vamos a hablar bien del hermano y no tengo cosas buenas que decir, ¿y usted qué dice? Nada, mi hermano. No tengo nada. Me veo más bonito callando. Pero la unidad glorifica al Señor. Apocalipsis, 1 Corintios 6, 15 dice así. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, el Señor está tocando aquí la fornicación otra vez. Mire, huid de la fornicación, dice. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cuando nosotros evitamos la inmoralidad, estamos entonces glorificando al Señor con nuestros cuerpos. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, ya lo leímos también. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Algunas amistades, ¿verdad? En el colegio, en la universidad, en la colonia, que hacen señalamientos, se ríen porque somos cristianos. No se avergüence por eso. Con que no le da pena, mi hermano, al bolito que está allá, mire, tirado en la cuneta. No le da pena. Con que no le da pena a aquel que anda en la drogadicción. Porque me va a dar pena a mí andar con una Biblia en la mano, pues. ¿Por qué me va a dar pena decir que soy cristiano? ¿Por qué me voy a avergonzar de eso? Antes, glorifique al Señor. Glorifiquemos al Señor. Hermanos, este es un llamado de reflexión. Y la primera pregunta entonces es, ¿cómo está el orden de sus prioridades, hermano? ¿Es su vida espiritual prioridad en usted? ¿Reedificar su vida espiritual prioridad o no? ¿Es el Señor su prioridad? En un sentido literal, estamos en un proyecto pro templo. Gracias al Señor. Ahí tenemos el terreno que el Señor nos ha dado. Ahí tenemos para pagar el crédito que tenemos. Pero viene también las materiales, la edificación. ¿Va a ser usted un espectador nada más? ¿O va a ser una persona que va a participar y va a reedificar y va a edificar ahí ese templo? Y va a pasar a la historia como uno de los que también fueron contribuyentes para la gloria del Señor. El Señor nos dice, reedifiquen el templo, la casa del Señor. En un sentido literal, estamos en un tiempo precioso. Y la prioridad es glorificar al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra.